Abran sus Biblias en el segundo capítulo de la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a continuar con la exégesis del texto. Vamos a empezar la lectura en el versículo número 1 del segundo capítulo, la carta de Pablo a los Gálatas. Nos recuerdo que aquí lo que está sucediendo en el contexto, lo que Pablo está haciendo, es que Pablo está dando una defensa de su apostolado y está dando una defensa de la doctrina que él predicaba. Esto es sinónimo para la doctrina de la justificación. El evangelio verdadero. Vale recalcar que tengo que usar la palabra verdadero para distinguir entre el evangelio y todos los falsos evangelios que existen. El tema principal de la carta es el tema de la justificación. ¿Cómo es el hombre justificado delante de Dios? Les recuerdo que había un grupo de judíos provenientes de Jerusalén, de la secta de lo que se conocía como los judaizantes. Y este era un grupo de celotes, hombres fervientes, judíos ortodoxos, que habían creído en el Mesías, habían creído en Cristo como el Mesías. Pero esas personas tenían una dificultad muy grande. Es que para ellos los ritos, las cápsulas rituales de la ley de Moisés, el pacto de la circuncisión dada a Abraham, todas las cosas ritualísticas tocante a la heredad de Israel, ellos tenían un problema muy grande en dejar estas cosas. No entendían que el Señor Jesús cumplió todas estas cosas, que su obra redentora reemplazó estas cosas. Ellos tenían un problema muy grande y pensaban que a menos que una persona primero se circuncidase y se convirtiera en partes de Israel, de la carne, esta persona no podía tener acceso a la justificación que se encuentra en Cristo. Algo muy similar toma lugar ahora en día con muchas sectas dentro de lo que se conoce como el cristianismo amplio. Hay sectas dentro del cristianismo amplio que dicen que a menos que la persona se bautice, esta persona no es salva. Es fe y el bautizo. Es la combinación de ambas cosas que se convierte en las puertas de la salvación. Otros dicen que no, que a menos que la persona reciba el segundo bautizo del Espíritu Santo y hable en lenguas, y usualmente lo que se quiere decir es el balbuceo de palabras incoherentes que nadie puede entender. Porque se ve esto como la manifestación, la prueba irrefutable de que la persona ha sido salva. Todos estos son errores teológicos y que en principio están en el mismo error de los judaizantes, y es poner algo más que la fe
entre medio del hombre y Cristo. Es el exigir algo más que la fe. Entonces Pablo está obrando aquí en este texto. Y lo que les voy a leer, uno de los puntos importantes que Pablo busca establecer es que él fue a Jerusalén, subió a Jerusalén. Él y Bernabé fueron. Y Pablo se lleva a Tito, quien no era de nacionalidad judía. Tito era un gentil, era griego. No era circuncidado. Y Pablo se lo lleva. Intencionalmente Pablo se lleva a Tito y va a lo que nosotros le podamos llamar en nuestro lenguaje coloquial, va a la mera mata del asunto, ¿verdad? Donde estaban los apóstoles y los líderes de la iglesia. Pablo va a la mera mata y va a confrontar y a confirmarse él como apóstol. Y uno de los puntos claves que Pablo busca establecer es el hecho que Pablo, habiendo llevado a Tito a la mera mata, a Jerusalén, estando allí, los líderes de la iglesia son mencionados aquí por Pablo, entre ellos está Jacobo y Juan y Pedro. Estando allí con ellos, nadie obligó a Tito a circuncidarse porque se reconoció que no es necesario que una persona se circuncide para ser salvo. Entonces, el punto que Pablo busca establecer es, si los líderes allá no exigieron a Tito circuncidarse, ¿por qué vienen estos aquí a pedir circuncisión? ¿Sí me explico? Ese es el punto. Ese es uno de los puntos claves. Pasando por aquí vamos a observar también que aquí vamos a ver la confirmación de Pablo como apóstol por los otros apóstoles. Es importante, tiene significancia. Tiene significancia porque esto nos ayuda a entender una de las razones del por qué Pablo es un apóstol. ¿Por qué? Porque hay muchos, e incluso ahora en día han habido muchos historiadores y teólogos liberales que han atacado a Pablo, e incluso muchos que han denunciado a Pablo como el inventor de un evangelio falso, del evangelio de la gracia. De hecho, esto es lo que los musulmanes creen de Pablo, que Pablo corrompió el cristianismo. Eso es lo que los musulmanes enseñan, que Pablo corrompió el cristianismo y que Pablo introdujo estas ideas de Cristo ser Dios. Pablo ha sido atacado por muchos y sigue siendo atacado por muchos hasta este día. ¿Por qué? Porque él fue usado de una manera instrumental y decisiva por el Señor Jesucristo. Pablo es el teólogo por excelencia del Nuevo Testamento. Es el que nos da la teología más avanzada, más profunda y más precisa. No que los otros apóstoles no lo hagan, pero lo hacen de manera más orgánica. Pablo es el pensador, Pablo es el erudito, el escriba de los apóstoles, porque él fue entrenado de esta manera en la providencia de Dios. Es el autor del 25% del Nuevo Testamento. Es el que nos da la explicación más clara de cómo es el hombre justificado delante de Dios. Vamos a leer versículo 1, capítulo 2. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero no lo hice en público, lo hice en privado.
Es decir, se los presenté a los que eran considerados como líderes, para asesorarme de que de esa manera no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Ahora hice esto, es decir, presentar a Tito, por causa de los falsos hermanos, quienes secretamente se habían infiltrado a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y en lo que concierne a aquellos que tenían reputación de hacer algo, lo que era nada me importa, Dios no tiene preferencias. Pues bien, los que tenían reputación nada me han añadido, sino que al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio de la circuncisión, el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro le habían sido encomendado los de la circuncisión, porque aquel obró eficazmente para con Pedro, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Vamos a orar. Señor, danos sabiduría y entendimiento en tu palabra. Tu palabra salga eficazmente, Señor. Que la defensa del Evangelio, Señor, dada por Pablo aquí sea eficaz, continúe siendo eficaz. Padre, dispersando el error, dispersando, Señor, la vana y la falsa doctrina, para que de esta manera seamos edificados, Señor, en la confianza y en la verdad en Jesucristo y en su obra suficiente y basta, Señor. En nombre de Jesús te pedimos, amén. El adherirnos al Evangelio verdadero, al Evangelio de la gracia de Dios por medio de la fe solamente, no es una preferencia, no es una alternativa más entre muchas otras, pero es la doctrina esencial que nos identifica con Cristo, nos hace acreedores de su justicia, nos afirma, nos cementa en la salvación y nos distingue de todas las falsas religiones. El adherirnos al Evangelio verdadero nos distingue de todas las falsas religiones. Si observamos a los cultos de ahora en día, digo cultos simplemente por nombre, porque ahora los números se han inflado. Me refiero a los que se llaman a sí mismos testigos de Jehová, mormones, incluso muchas sectas o ramas de incluso la iglesia pentecostés. En muchos de estos lugares se niega esta verdad esencial. ¿Cuál es? Que el hombre es justificado delante de Dios solamente por medio de la fe en Cristo, aparte de las obras. Esa es la esencia de esta carta. Esta es la verdad que capturó a un hombre llamado Martín Lutero en el siglo XVI. Un hombre atormentado en su alma porque veía a un Dios justo y santo y él se veía a sí mismo como un pecador. Todos estamos familiarizados con su historia. Cómo Lutero buscó satisfacer la necesidad de su alma y apaciguar la tempestad en su alma, yéndose a someter a la orden de los monjes agustinos,
en peregrinajes, en vigilias, en ayunos, en obras de caridad. E incluso Lutero resolvió a la autoflagelación. Se acostaba en el piso durante los meses de frío, sin cobija, y siempre se preguntaba, ¿es esto suficiente? Ya me sacrifiqué lo suficiente, he pasado suficientemente hambre, me he depravado, me he privado de los privilegios lo suficiente para que Dios esté contento conmigo. Lutero iba al confesionario y se pasaba horas en el confesionario hasta que el padre confesor le decía, ya, hermano, Martín, váyase ya, usted ya no exagere tanto, regrese cuando haya cometido un pecado de verdad, muerte o adulterio o algo así. Pero tanta era su desesperación, porque él veía a un Dios santo, a un Dios lleno de ira y airado que no se puede aplacar con nada que el hombre haga. Él entendió que no hay nada que el hombre pueda hacer. Como lo dijo él en sus propias palabras, si alguien se puede ganar el cielo por ser monje, ese era yo. Lutero era el monje de los monjes, en la orden más estricta de los monjes. Era fastidioso, porque entendió que Dios es santo. El problema de Lutero es que Lutero entendió que Dios es santo antes de entender que Dios también está lleno de gracia. En sus propias palabras, Lutero dijo cuando él leyó de Pablo, que Dios justifica en Romanos 3, cuando él lee que Pablo explica que Dios justifica al hombre no por lo que hace, no por lo que puede hacer, no por su religiosidad, no por qué tan bueno sea o tan malo, pero que Dios justifica al hombre en las bases de la fe en Cristo Jesús. Lutero dice que fue como si las puertas del paraíso se abriesen delante de él y él entró por medio de ellas. Y este descubrimiento fue el descubrimiento que cambió la historia del mundo y dio paso a lo que se conoce ahora como la Reformación. Es el redescubrimiento de la doctrina de la justificación por medio de la fe en Jesús solamente. Entonces, adherirnos a este evangelio verdadero de la justificación por medio de la fe en Cristo solamente es lo que nos distingue de todos aquellos detractores de la fe, de aquellos que vienen a tocarnos, ¿no? el sábado, a ofrecernos el folletito y se presentan como los verdaderos testigos de Jehová. Estos son los nuevos judaizantes que buscan esclavizarlos a un evangelio de obras. Vale recalcar que las obras en la vida del creyente no están excluidas. Pero las obras se hacen en la vida del creyente por una razón distinta. No se hacen para ganarnos la salvación, se hacen porque nos han dado la salvación. No es por obras, pero es para obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Es muy interesante, pero esta es la verdad. Entonces vemos en el versículo 9 de nuestro pasaje que el evangelio de Pablo fue confirmado.
Dice, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo. Esto es importante porque lo que vemos aquí es que Pablo es confirmado por los otros apóstoles. Y eso tiene mucha importancia en la luz de aquellos detractores de Pablo. Muchos de estos judaizantes acusaban a Pablo de ser un falso apóstol, de ser un apóstol ilegítimo. Entonces aquí es necesario de que los apóstoles, aquellos que eran reconocidos como los apóstoles que habían sido escogidos y apuntados por el Señor de la iglesia, que ellos reconocieran que Pablo también había sido apuntado a ser un apóstol por el mismo Cristo. De esta manera, dando validad y confirmación a la doctrina que Pablo predicaba. Es importante, esto es importante, tiene que ver también con las reglas canónicas de la ortodoxia. Esto es como podemos percatarnos de que los libros, por ejemplo, que Pablo escribió, las cartas de Pablo, también pertenecen al canon de las escrituras. ¿Por qué? Porque vemos que desde muy temprano la iglesia reconoce, a Pablo como un apóstol. Y por consecuencia, reconoce su apostolado y su doctrina como la doctrina del evangelio verdadero. Es importante entonces que entendamos esto porque no podemos negar el apostolado de Pablo sin comprometer la integridad del canon del Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Esto es algo esencial. Esto es algo esencial. Ahora pasando por aquí, simplemente les recuerdo que existe un criterio bíblico para el apostolado. Y esto es importante porque ahora en día vivimos en tiempos, no hay nada nuevo debajo del sol realmente. Vivimos en tiempos donde existen muchos autodenominados apóstoles. Esos son los que yo llamo, bueno, no yo, ¿verdad? Pero he escuchado el término, yo lo uso, apostolobos. Hay un criterio bíblico para que una persona pueda ser apóstol. Primero, es que esta persona debe ser del Israel, descendiente de Israel en la carne. Esto es estipulado claramente en Romanos. Romanos 3, capítulo 3, versículos 1 al 2, cuando Pablo pregunta cuál es la ventaja del judío. Bueno, dice Pablo, de muchas maneras. A ellos se les han dado los oráculos de Dios, dice Pablo. Es decir, que todos los que son agentes de revelación, es decir, aquellos que escribieron el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, con excepción de Lucas, todos son de descendencia judía. Hay una cláusula especial para Lucas y él es reconocido también, no como apóstol, pero como historiador oficial de la iglesia. Y lo que Lucas nos da es el testimonio que él recopiló de los apóstoles, de Pablo y de Pedro y de muchos otros. Es por eso que lo que él escribió es considerado canónico. Ahora también vemos el criterio para un apóstol en el libro de los Hechos,
Vemos claramente que cuando la iglesia decide que es el tiempo para reemplazar a Judas, quien se quitó la vida por haber traicionado a nuestro Señor, vemos que en el versículo 21 del libro de los Hechos se nos da el criterio para un apóstol. Este es el criterio, escuchen bien. Por tanto, dice, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, ¿verdad? Ese es el primer requisito, que para ser un apóstol esta persona tendría que haber sido de aquellos que caminaron con el resto de los apóstoles todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. ¿Quién puede ahora en día llenar ese requisito? No hay nadie. No hay nadie en este mundo que pueda llenar ese requisito. Está ahí bien claro. Tenemos que entender eso. Pedro hace referencia a las enseñanzas de Pablo y a las escrituras que Pablo nos dio. En segunda de Pedro, hablando de estas cosas al final de su epístola, Pedro nos dice, en una exhortación a perseverar en la fe, Pedro dice, usando a Pablo y sus escrituras como ejemplo, Pedro dice lo siguiente, en el versículo 14, al final del capítulo número 3, dice, por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, es decir, puesto que estás poniendo atención a lo que se está diciendo, a la exhortación de seguir perseverando en la fe, a eso es lo que Pablo se refiere, a mí Pedro se refiere, dice, procurad con diligencia ser hallados por él, en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como un medio de salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, ¿verdad? Es una referencia directa a lo que Pablo escribía, a sus cartas, a sus epístolas, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, ¿verdad? Esta es una referencia directa y un reconocimiento público de parte de uno de los líderes de los apóstoles, Pedro mismo, reconociendo aquí que Pablo es un apóstol y quien escribe por medio de la inspiración del Espíritu Santo. La referencia es muy clara. ¿Sí me explico? Entonces, para aquellos que detractan a Pablo, para aquellos que atacaban a Pablo, bueno, aquí está algo muy, muy claro. Y es a lo que Pablo se refiere en nuestro pasaje. ¿Verdad? Que él fue y él fue con los apóstoles. Y si alguien tenía que decir algo del evangelio que él predicaba, eran los apóstoles, ¿sí me explico? Si hubiera habido algún problema con la doctrina de Pablo, allí era donde se hubiese traído, ¿verdad?, a la atención de Pablo. Se le hubiera dicho, mira, Pablo, todo está bien, pero aquí tenemos un problema, ¿verdad? La circuncisión es necesaria. Pero al contrario, la prueba está que ni a Tito se le exigió ser circuncidado. Tito salió de ese consejo, de esa reunión, sin ser circuncidado, para probar de que no hay nada más que la fe como el requisito para la salvación. La fe en Cristo solamente. Es simple, pero es importante, es profundo y tiene consecuencias eternas, porque si usted no está absolutamente cementado, confiando, fundado en el hecho de que Cristo pagó por sus pecados y todo lo que tenía que hacerse tocante a su justificación delante de Dios ya fue hecho, si esta no es su fe, entonces usted está trabajando en vano y está perdiendo su tiempo. Y no solamente eso, su alma está en peligro. ¿Verdad? Es como acabamos de cantar el himno, es porque Él vive, ¿verdad? Porque Él vive, ya no hay temor. Pero esto es lo que me hace levantarme cada mañana, que me acuerdo que Cristo venció los pecados, venció la muerte, y que porque Él vive, entonces
yo tengo esperanza, certeza de mi futuro eterno. No sé cómo el mundo puede vivir de otra manera, pero lo hacen, ¿no? Tienen esperanza en la esperanza. Y es increíble cómo el mundo tiene muchas veces más fe que el cristiano, ¿verdad? A pesar que la fe de ellos está basada en incertidumbre. Se requiere más, escúcheme, se requiere más fe para no creer que para creer. Cuando consideramos todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es eficaz y no regresará a ti vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.